Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra un montón volver a saludarles en esta clase de literatura del Antiguo Testamento, en su sección Libros Históricos. Bueno, les agradezco mucho su participación, su tiempo, tanto para los alumnos que están en la clase presencial como para los que estarán viendo la clase grabada. Pues la verdad que muy contentos de que podamos estar nuevamente juntos en esta materia. Bueno, quiero decirles que hoy tuve la bendición de poder estar con sus compañeros, con tres alumnos de ustedes que cursan este grado, pero que bueno, no se conectan, pero ven las clases con los hermanos de Indumar aquí en Misiones, con mi hermano Ramón Suárez, con Germán Franque y con su esposa Evelyn. La verdad que pasamos lindo con la esposa de mi hermano Ramón. La verdad que pasamos lindo, un momento hermoso de convivencia. Así que bueno, bendecimos a Dios por esta oportunidad de haber compartido con nuestros alumnos allí en Indumar. Bueno, vamos a arrancar, hermanos, la clase y me gustaría hacer un breve resumen, un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguien quiere, hermanos, participar sobre qué vimos la clase pasada? ¿Pueden identificar, pueden recordar qué es lo que pudimos ver en la clase anterior? ¿De qué tratamos, qué hablamos, qué dijimos? Y lo que puedo recordar es que, en términos generales, así, la historia de los libros del Antiguo Testamento eh, se enfocaban más a transmitir la fe y la religión más que los datos históricos precisos. Eh, Ah, Habíamos mencionado de las muertes en las guerras y ponían unos números grandísimos y bueno, se había hablado de eso y que al parecer siempre los que escriben la historia, que bueno, en algunos casos fueron profetas también, se enfocaban a transmitir la voluntad de Dios más que nada por sobre todas las cosas. muy bien, gracias Esther. Un dato muy interesante es que el historiador bíblico no tiene una cosmovisión del historiador moderno. Al historiador bíblico no le interesan tanto los datos exactos, sino más bien la intención teológica o religiosa de los hechos que está narrando, ¿no? De lo que está compartiendo. Y es allí donde la Biblia adquiere otro nivel de no ser un libro de historia común, una enciclopedia de historia contemporánea o antigua, sino más bien es una historia que nace de la fe de un pueblo para la fe de otro pueblo y que incluso esa fe nos alcanza hoy. Muy bien, Esther, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más recuerda, hermanos? No me espanten que no recuerdan mucho porque, bueno, cuando ustedes se presenten ante el tribunal de Cristo y los libros sean abiertos, lo primero que el Señor les va a preguntar es decir, bueno, ¿qué vieron en la clase introductoria de libros históricos del seminario? Y ahí si no contestan, bueno, no entrarán. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Tati, Richard, Por ahí, Esme, Mario, permiso, adelante, caminante. no sé si se me escucha porque se anda medio mal mi internet acá. Sí, habíamos visto que los libros históricos por ahí lo que le ponían como a Dios como protagonista central, ¿no es cierto?, de la historia. Y había 7 hechos que se podían dividir este del libro en 7 hechos trascendentales que nos había dicho. Por ahí no me voy a acordar de todos, pero me acuerdo de la promesa a Abraham, después de la salida de Egipto, ¿no? Eh, Después también eh,
la promesa de Dios, cuando le entrega también Canaán, más o menos esos eran por ahí los que me acuerdo. Habíamos hablado un poco de eso. Claro, hablamos de como de los 7 actos en donde trascendentes, donde podríamos enmarcar la historia, ¿no? Las razones, los motivos de lo que encerraría la historia de estos libros, ¿no? Iniciando desde Abraham hasta una época ya griega, diríamos, ¿no? Pasando por un poco por el Imperio Romano. Bueno, muy bien. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, si nadie más de los demás compañeros se anima y si alguien más no tiene más que decir, recuerden, hermanos, que la clase introductoria tenía como intención darnos algunas razones fundamentales del por qué estudiamos esta literatura, ¿no? Y una de las razones, no olviden que es que a veces quedaría incompleto el mensaje de la Biblia si no se tuviera esta literatura de carácter histórico. Y eso evidentemente cortaría todo el sentido de lo que representa la formación de un pueblo, ¿no? La razón de ser, su identidad nacional de un pueblo llamado Israel, si evidentemente no tuviéramos esta literatura histórica. Bueno, por eso es que estudiar esta sección de la Biblia conlleva grandes desafíos que nos conducen a ir enmarcando cuáles son los eventos más importantes que esto contiene. Bueno, quiero decirles antes de avanzar que la forma de calificar esta materia va a ser de la siguiente manera. Habrá de hacerse 3 trabajos de investigación. Vamos a llevar a cabo 3 trabajos de investigación y vamos a elaborar un sermón. Son 4 actividades que estaremos realizando para aprobar la cursada. Yo no tardo en subir el sílabo a la plataforma para que ustedes lo puedan vislumbrar. Estaremos analizando todos los libros históricos desde Josué hasta Esther. Esa será la consigna de la cursada, pero estaríamos nosotros analizando, haciendo trabajos de investigación, 3 trabajos de investigación. El primero se los quiero adelantar para que ustedes vayan meditándolo. Yo les voy a estar subiendo a ustedes la consigna con mayor claridad, pero para que ustedes vayan trabajando sobre este trabajo de investigación. Van a investigar, hermanos, todo lo referente al apéndice que tiene el libro de los jueces. El libro de los jueces tiene 2 apéndices, diríamos, un apéndice general dividido en 2. Tenemos 2 apéndices y que ustedes van a decidir cuál apéndice trabajar. Ustedes van a hablar sobre el santuario, van a poder abarcar sobre el santuario danita, ¿no? Y todo lo que significó el santuario danita que aparece en el capítulo 18 del libro de los jueces. Esa será una opción que ustedes podrán investigar sobre todo lo relativo al santuario danita. Y la otra opción de investigación va a tener que ver con la concubina de Levita y la guerra civil que se produce entre las tribus de Israel por este hecho. Entonces, van a elaborar un trabajo de investigación a través de comentarios bíblicos, de diccionarios bíblicos, de distintas traducciones de la Biblia, para poder clarificar cuál es el mensaje que quieren dar estos 2 apéndices del libro de los jueces. Y como lo vamos a ver no ahora, porque esta clase solamente abarcaremos el libro de Josué, en la próxima clase estaremos abordando el libro de los jueces, donde ustedes ya
con el trabajo previo de investigación que estarán llevando a cabo, pues podrán tener mucho mayor refuerzo este, en esta sección de los apéndices del libro de los jueces. Eh, yo más tardar hoy o mañana estaré subiendo ya las consignas para con claridad decirles qué es lo que necesito, pero es un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación en donde la idea es clarificar el mensaje que tienen estos dos relatos, el santuario de Anita y el levita con su concubina, que acarrea la guerra civil que existen entre las tribus. Eh, bueno, eso será un reporte. Después ya en el sílabo les estaré explicando cuáles son los otros reportes de lectura. Quiero decírselos en la próxima semana. Cuando tengan el sílabo ya sabrán, pero la idea es que empiecen a adelantar sus trabajos y los puedan empezar a llevar a cabo. ¿Ok? Todos serán trabajos de investigación. Todos. Son 3 trabajos de investigación. Y el trabajo final será elaborar un sermón de un libro que yo les voy a asignar a cada uno de ustedes. Yo les voy a asignar un libro histórico y ustedes elegirán cualquier historia que aparezca en ese libro histórico para armar un sermón. Ustedes ya saben armar un sermón, todos pasaron la materia de predicación expositiva. Así es que todos saben, son ya capos y capas para llevar a cabo, elaborar los sermones. Así es que vamos a elaborar un sermón con base en los libros históricos y lo vamos a predicar a la iglesia. Esto es muy lindo, hermanos, porque a veces poco se predica sobre los libros históricos en nuestros templos. Pocas veces. Pocas veces se predica sobre Josué y lo que se predica de Josué, pues es el famoso pasaje de esfuérzate y sé valiente, que no sé qué, ¿no? Es lo típico. Pero de los jueces, poco se predica sobre Ahod, por ejemplo, sobre Jefté, por ejemplo, sobre Débora y Barak con la batalla que tuvieron contra Sisara. Poco se predica, ¿no? Poco se predica sobre las crónicas, poco se predica sobre los libros de los reyes, y poco se predica sobre Ruth, o poco se predica sobre Esther. Entonces, necesitamos llevar a la iglesia esta literatura en forma sermonaria, pues para que la iglesia también pueda ver el valor que tienen estos libros, ¿no? Y lo puedan disfrutar y puedan leer palabra de Dios a través de estos libros. Esto también ya con anticipación les estaré diciendo qué libro le tocará a cada uno de ustedes para elaborar el sermón y les voy a dar una lista de cotejo. La lista de cotejo significa que les voy a dar los parámetros que su sermón debe contener. ¿Ah? Entonces ustedes irán, a ver, punto 1, ¿qué está pidiendo mi lista de cotejo? Tal cosa. Bueno, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Si lo cumplió, yo lo voy a calificar. Si no lo cumplió, pues lo tiene que realizar en su sermón. Así que bueno, eso es para que ustedes sepan, hermanos, cómo vamos a probar esta materia sobre la literatura de libros históricos. ¿Ok? Se los quería comentar de una vez. Les dejo ya para que vayan pensando. Tienen 2 opciones en su primer trabajo. El santuario de Anita, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este apéndice de, de los hombres de Dan. Es una historia muy interesante, muy fascinante, con muchas lecciones espirituales, muchas lecciones de aplicación para la práctica cristiana hoy, o tendrá la otra opción que tiene que ver con este hecho muy terrible, ¿no? Y que difícilmente podemos comprenderlo así sin hacer un trabajo digno de investigación. ¿Ok? Eh, bueno, vamos a trabajar, sí, sobre eso, porque había otra opción, pero no sé si a ustedes, bueno, lo voy a poner en el sílabo como una tercera opción si ustedes lo quieren plantear. Si no, pueden solamente trabajar sobre estos dos, sobre estos dos temas. Bueno, en la próxima clase vamos a charlar sobre alguna duda que tengan sobre el trabajo final.
¿Ah? Muy bien, pues vamos entonces a abordar en estos momentos, queridos hermanos, vamos a abordar lo que es el primer libro que conforma el bloque de los libros históricos. ¿Con qué abre esta sección? Los libros, los libros históricos, perdón, que tienen que ver básicamente con el libro de Josué. Voy a compartir la pantalla, entonces nos guiamos en la presentación. Muy bien, vamos ahí. Bueno, como en algún momento lo mencionamos y que incluso también en su clase, si no mal recuerdo, de liturgia cristiana, habíamos dicho, hermanos, que el libro de Josué bien pudiese haber formado parte no del Pentateuco, sino bien del Hexateuco. Como ustedes saben, el Pentateuco consta de los primeros 5 libros de la Biblia, que tienen que ver con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, ¿por qué consideraríamos en su momento que el libro de Josué pudiese ser un libro eh, que formase parte de esta quinteta de libros? Porque Génesis nos habla de una promesa que Dios da a través de Abraham, en donde dice que les habrá de dar la tierra a su descendencia, una tierra propia, una patria, este, y bueno, todos los demás libros, ¿no? Éxodo, Números y Deuteronomio, es como los libros que narran esta promesa que se mantiene en el tiempo, pero que no se llega a cumplir. Si nosotros nos situamos en el libro del Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que la promesa de la entrega de la tierra prometida no se cumple, porque el libro del Deuteronomio termina con la muerte de Moisés y el pueblo no cruza el Jordán. Será el libro de Josué quien en este libro se haga realidad la promesa hecha por Dios en el Génesis. Y entonces Josué será el cumplimiento de cómo el pueblo, una vez que cruza el Jordán, inicia una campaña militar de conquista para finalmente vencer a los pueblos, no a todos, pero a la mayoría, y entonces a repartirse la tierra. Y al repartirse la tierra y cada tribu se asentase en la tierra que eligió, pues es allí donde se hace el cumplimiento de la promesa. Por eso muchos pensarían que no debería llamarse Pentateuco, sino Hexateuco, que vendrían a ser los 6 primeros libros de la Biblia. Sin embargo, se ha mantenido el Pentateuco, la Torá, hasta el libro del Deuteronomio, pero el libro de Josué tiene una importancia vital, ¿no? Tiene una importancia vital que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver algunos datos que nos van a ubicar en el contexto. Y lo primero que tendríamos que pensar sobre el libro de Josué tiene que ver con el título y con su protagonista. El libro de Josué recibe su nombre, este libro, en función o en recuerdo o en dirección al gran general llamado Josué, que por cierto, ¿no es cierto? No se llamaba Josué, ¿no? No se llamaba Josué. Esto es un dato que evidentemente nos pone de relieve, nos llama la atención, saltan las luces de todos los que estudiamos la Biblia,
del por qué sigue manteniéndose el libro de Josué, sigue manteniéndose el nombre de Josué más que el nombre original, ¿no? Josué era Oseas y se le pone el nombre de Josué o el sobrenombre, que es muy interesante, ¿no? Y lo vamos a platicar ahorita. Bueno, Josué es el gran general, es el personaje principal de esta historia, no porque él se considera el autor del libro, ¿no? A veces pensaríamos que Josué fue quien escribió el libro y por lo tanto lleva su nombre. En esencia, se le ha colocado el nombre, este nombre a este libro, pues porque es el personaje principal que aparece en todo el libro, es el que conduce al pueblo a través de, de el río Jordán, es quien también pues recibe esas famosas palabras que hemos pronunciado, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, este, pues Jehová tu Dios estará contigo, es quien dirige, ¿no? De manera táctica el derrocamiento o la destrucción de una ciudad muy importante cananea llamada Jericó. En fin, o sea, Josué tiene un papel protagonista en toda esta historia y por lo tanto se le ha atribuido el nombre a él, aunque no haya sido el autor total de este libro. De hecho, hay muchos eruditos que consideran que Josué no escribió el libro, ¿no? Pero algunos otros dicen que sí. Bueno, ¿por qué se sigue manteniendo en la tradición no el nombre de Oseas, sino el nombre de Josué para este personaje? Porque tiene una relación muy, muy interesante en su forma con el nombre de Jesús. Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva. Y evidentemente Jesús significa Salvador. Hay una clara alusión entre el nombre Jesús y el nombre Josué por lo que significa, ¿no? Evidentemente, el haberse mantenido en el tiempo el nombre de Josué es por el significado que éste tiene y por lo que representa. Cómo el nombre, fíjense queridos alumnos, cómo el nombre tiene relación y en función de lo que se está narrando en la historia de este libro. Este libro, hermanos, evidentemente va a plantear una salvación de Yahvé por parte de Josué al concederles a los israelitas un territorio que les permitiera mantenerse en el tiempo. Y entonces no perderse entre el mundo, sino mantenerse unido a un territorio, a una tierra. Y por lo tanto, se sigue manteniendo este nombre como el principal fuente de inspiración para entender el trabajo que hizo Josué. Lo que hemos de rescatar de este personaje, queridos alumnos, es que era un hombre de gran fe. Ustedes recordarán que de los 12 espías que Moisés manda, esto está registrado en el libro de los Números, los 12 espías que Moisés manda a identificar, manda a espiar la tierra prometida, 10 dijeron, no, no vayamos porque los habitantes son como monstruos, ¿no? Son como gigantes y nosotros somos como langostas, nos van a aplastar, no vayamos. Pero solamente hubo dos que dijeron, y vamos, ¿no? Vamos porque Jehová está con nosotros. Uno fue Caleb y el otro fue Josué. Y esta convicción de Josué, ¿no? Fue lo que hizo que él pudiese sobresalir y que se convirtiera en el brazo fuerte, diríamos, la mano derecha de Moisés, mostrando en todo tiempo una firmeza de carácter y valentía.
Fíjense, queridos alumnos, cómo esta literatura nos muestra que las grandes empresas que uno puede realizar para Yahvé, para Jehová, por su nombre, siempre requerirán de sus siervos y de sus siervas una gran fe, un firme carácter y una valentía. Esto me hace recordar a un personaje también que parece que tiene una misma historia, que tal vez ustedes poco conocen, que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, un personaje que se llama Bernabé, ¿no? Bernabé. Bernabé, al igual que Josué, no se llamaba Bernabé, sino se llamaba José. ¿Por qué la Biblia y la iglesia cristiana sigue manteniendo el nombre, el sobrenombre o el apodo, diríamos, de Bernabé por lo que significa? Lo mismo que el nombre Josué, por su significado. Y Bernabé, hermanos, significa hijo de consolación o el que consuela. ¿M? Evidentemente, este significado adquiere un relieve fundamental para el ministerio del apóstol Pablo. Bueno, este hombre llamado Bernabé, que no era Bernabé, tiene, al igual que Josué, características fundamentales, ¿no? Que lo harán un gran líder, que lo harán una pieza fundamental. Y esto tiene que ver, el texto bíblico dice que Bernabé era un hombre bueno, justo, era un hombre bueno de fe, perdón, sí, era un hombre bueno de fe y lleno del Espíritu Santo. Tres características, ¿no? Tenía Bernabé que lo hicieron evidentemente muy valioso, ¿no? Que lo hicieron muy útil para el ministerio que el Señor le confirió. ¿Qué significa tu nombre? Yo te preguntaría, ¿no? Entiendo que muchos de nosotros, nuestros padres, eligieron los nombres no por su significado, sino porque les gustaba, porque sonaba lindo, porque así se llamaba el abuelo, la abuela, ¿no? El Gido, la baba, el opa, la oma. Y entonces le pusieron el nombre así. Pero puede ser que algunos, ¿no? Sus padres les hayan puesto el nombre por lo que significa. Bueno, más allá de cuál haya sido la intención de tus padres de ponerte el nombre que tenés, pues debes saber que no necesariamente como cristiano o cristiana te podés llamar Abraham, sino podés tener otro nombre de acuerdo al llamado que Dios tiene para tu vida, ¿no? Y que te puedan reconocer como un hombre de fe, un hombre de profunda fe, un hombre de carácter firme, un hombre valiente. O te puedan reconocer como una mujer buena, una mujer de fe, una mujer llena del Espíritu Santo. Cualquiera que sea el caso, queridos alumnos, es muy interesante redescubrir qué nombres Dios nos ha colocado más allá del nombre que hoy nosotros tenemos y cómo ese nombre nuevo, ¿no? Que no sabría cuál pudiese ser, cómo ese nombre nuevo debe transmitir ciertas y determinadas cualidades que nos permitan conquistar, que nos permitan ser protagonistas de la historia de la salvación. Qué interesante es cómo en esta literatura histórica podemos encontrar esta veta de oro, esta joya preciosa que nos coloca en el umbral de la reflexión sobre qué significa mi nombre, ¿no? ¿Qué nombre nuevo Dios me ha dado? ¿Y cuáles son las características que yo tengo que desarrollar a partir de ese sobrenombre que Dios me ponga, pues para vencer? Ajá. Así que bueno, no podría empezar a hacer un sermón ahora. Creo que no, aunque quiero, pero creo que perderíamos tiempo, no una pérdida sin significado,
sino lo que quiero decir es que en la Biblia Dios es especialista en cambiarlo. Si tu nombre no está de acuerdo al propósito de Dios, puedes cambiarlo. ¿Mm? Bueno, siguiendo un poquitito sobre eso, decimos que según el testimonio que aparece en Números capítulo 27, versículo 18, podemos identificar la suprema cualidad que tenía este personaje, ¿no? Y entonces, según el testimonio de Números, dice que era el varón en el cual había espíritu, ¿no? Espíritu. Lo mismo que le pasó a Bernabé, ¿no? Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Remato la idea sermonaria, homilética que estoy trayendo ahora a la clase, en el sentido de cuán importante es que tú y yo podamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu obrará en nosotros cosas grandes y poderosas. ¿Mm? Como lo sucedió con Oseas, que se llamaba Josué, y como lo sucedió con José, que terminó llamándose Bernabé. ¿Mm? Muy bien. Entonces, más o menos, esto es lo que podríamos decir de este protagonista y que la verdad, queridos alumnos, no sería mala idea poder reconocer todos estos datos en la medida en que podamos leer este libro. ¿Qué tenemos que decir sobre el autor y la fecha? Bueno, la tradición judía, ¿no? Como en muchas cosas de la Biblia, asigna a este personaje en sí mismo, ¿no? A Josué como el creador, el escritor de la mayor parte del libro, ¿no? Entonces, se le da, porque bueno, Josué es un símbolo muy interesante porque es el sucesor de Moisés, entonces tiene cierto peso o determinado peso sobre esto, ¿no? Y entonces se cree que Josué pudo haber intervenido en la mayor parte de la escritura de este libro, ¿no? Eh, luego, diríamos que en su forma actual, ya como lo tenemos hoy, como está en nuestras Biblias, podríamos decir con meridiana certeza, porque no hay tampoco una certeza tan exacta, que el libro no puede haber sido escrito totalmente por Josué, ya que, al igual que el Deuteronomio, en el libro de Josué se registra su fallecimiento, incluso otros acontecimientos que no se realizaron hasta que él murió. Por lo tanto, era improbable que Josué lo pudiera haber escrito. Algunos sostienen, en mi entendimiento, ideas equivocadas al tratar de defender la paternidad literaria del libro de Josué como tal, diciendo que, bueno, tal vez Dios pudo haberle revelado a Josué cómo iba a morir y los demás hechos que se suscitaron después de su muerte. Para mí es un argumento muy poco creíble, ¿no? Porque entonces caeríamos en la cuenta de que finalmente Josué conocería el futuro, ¿no? Y me parece que no hay un sustento muy profundo en las escrituras de que Dios se mueva de esa manera. Es mucho más probable de que alguien más, después de muerto Josué, haya podido recoger las tradiciones orales, incluso escritas, que pudieron haberse forjado a partir de estos relatos que se encuentran en el libro. Vamos a ver al final de la clase, o en esta clase más bien, 6 grandes temas, ¿no? O 6 grandes relatos, o 6 grandes directrices que nos van a permitir a nosotros saber y conocer qué es lo que se tenía en el libro de Josué. ¿Mm? Por lo tanto, es posible que Josué escribiera ciertos relatos del libro, pero no es probable que haya escrito la totalidad de los libros.
Ahora, hay eruditos que de plano consideran que no, Josué no tuvo nada que ver en la elaboración, que fueron otros autores, ¿no? Que recogieron las historias que se venían transmitiendo oral y escritamente de Josué y constituyeron este libro. Incluso algunos eruditos llevan al profeta Samuel como uno de los probables autores de este libro de Josué, ¿no? Pero como todo lo que sucede en la discusión de los eruditos, de los conocedores de estas cosas, ¿no? Eh, bueno, nosotros nos movemos en un punto medio y podríamos decir en una decisión salomónica que Josué pudo haber escrito algunas cosas, no es inverosímil pensarlo de esa manera, pero no podríamos considerar que Josué haya escrito todo el libro tal y como nosotros lo planteamos por los temas ya descritos. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el fondo histórico? ¿Cuál es la sustancia que nosotros encontramos al adentrarnos al estudio de fondo de este libro? Y bueno, hay un fondo histórico que sustenta básicamente la composición de este libro. Y el fondo histórico como tal tiene que ver con la conquista de la tierra de Canaán, la tierra cananea. Esto es muy importante, queridos hermanos, que podamos entender porque esta conquista, si bien es cierto, era inevitable que se diera, porque antes de que Israel incluso existiera, han existido culturas más antiguas que el propio pueblo de Israel. Baste recordar que Abraham venía de una cultura diferente, ¿no? Y Abraham es como que el fundador, diríamos, del judaísmo. Por lo tanto, eh, hay culturas, hay pueblos, naciones, diríamos, mucho más antiguas que Israel. Y que evidentemente estas culturas, estos pueblos, pues habían asentado eh, mucho tiempo atrás, antes de que los israelitas llegaran a conquistarlos. Ahora, Israel siempre vivió en conquistas, ¿no? Siempre vivió en guerras, en luchas, tanto internas como externas. Pero el hecho de que haya cruzado el río Jordán y esté ante el territorio que Dios le había prometido a Abraham, que se lo daría por heredad, pues la verdad es que esta conquista de esta tierra les va a traer profundos problemas. Yo diría graves problemas. Tal grado que, como vamos a ver, este libro nos va a enseñar qué, qué complicado fue para los israelitas haber conquistado la tierra de Canaán. Y no por la conquista en sí misma, porque según el libro de Josué, pues las conquistas tuvieron éxito. O sea, fueron conquistas, fueron enfrentamientos donde Josué vence, Josué gana y por lo tanto permite que las tribus puedan tener la tierra que les consideraría, ¿no? Pero un dato muy importante que no podemos soslayar, queridos alumnos, es que era inevitable la conquista, era inevitable, porque los pueblos que vivían ya anteriormente, pues no se iban a salir tan fácilmente, ¿no? O sea, los israelitas no pudieron llegar con los fereceos o con los eteos a decirles, bueno, listo, Yahvé nos dio esta tierra por heredad, así es que bueno, hagan sus bolsos y vayan despejando el territorio. Pues no, eso no iba a suceder jamás. Por lo tanto, entonces, el libro de Josué va a resaltar cómo, ¿no?
cómo a través de un hombre valiente, en el cual hay espíritu, va a guiar al pueblo a esta serie de conquistas y que cada conquista representará una promesa de Yahvé cumplida. O sea, cada conquista que Israel haga será el signo de decir, Yahvé está con nosotros, Jehová nos ha dado esta tierra por heredad. Así es que, bueno, listo, saquemos a todos encima. ¿Mm? Pero, como digo, queridos alumnos, les traerá graves consecuencias. Y lo primero que se nos viene a la mente no es tanto el tema de la conquista, queridos alumnos, porque quiero por favor que anoten esto en cualquier lado, en su mente, en el cuaderno, donde sea. Las conquistas duraron relativamente poco tiempo. Este dato que yo les estoy dando es una clave hermenéutica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que a veces mucha gente ha justificado su incredulidad y su rechazo al Antiguo Testamento aduciendo o reclamando a un Dios que se goza, que se regodea, pues con la muerte de mujeres, de niños indefensos, ¿no? De los pueblos conquistados. Pero hay incluso autores, hermanos, que ponen en duda que la guerra que se hizo por parte de Josué no fue tan violenta como lo establece el historiador. Ahí empieza el conflicto, ¿viste? Porque el historiador nos va a narrar historias violentas, crueles, asaltos en donde el triunfo es inobjetable, el triunfo es inapelable, el triunfo que tienen los israelitas no tiene lugar a duda. ¿Por qué lo escribe así el autor? Porque quiere resaltar que por encima de los dioses cananeos, que los dioses cananeos no pudieron proteger a sus pueblos, hay un Dios superior a los dioses cananeos. Y por eso cada conquista es una victoria, ¿no? Y por eso el pueblo tiene que ahora reconocer que Dios está de su lado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conquista, no solamente nos estamos refiriendo a este problema de, eh, de que si fue violento o no el asalto a la tierra prometida, tal y como nos lo comenta el libro de Josué. Hay historiadores, incluso hay arqueólogos que demuestran que no fue tan así, sino que la conquista fue paulatina y en muchos casos pacífica, ¿no? Y que incluso duró no tan corto tiempo como nos lo dice Josué, sino que duró mucho tiempo, pero que no hubo tal matanza, ¿no? Tal matanza. Esto es una clave hermenéutica, queridos hermanos, para poder entender que no es que Dios haya avalado y que Dios esté avalando la muerte del inocente, sino que básicamente era una situación inevitable para la conquista de la tierra prometida. No habría de otra manera. Ya sea que el asalto a la tierra prometida haya sido, tal y como lo dice Josué, así violento y dramático, o haya sido prolongado y pacífico, pues la verdad es que no habría otra manera de haber conquistado esa tierra que había sido prometida, pero que no es planteada en los términos en los cuales nosotros podríamos hoy considerar una guerra. Así que, considerando esta pista que la dejo allí para que ustedes la mediten sobre
qué es lo que realmente significaban las guerras que aparecen en el libro de Josué, algo que nos llama poderosamente la atención en cuanto al problema que tuvo el pueblo era la religión de los cananeos. Los cananeos, hermanos, tenían un dios que es el que aparece aquí en pantalla, ¿no? El que está aquí. Esta es una representación del dios cananita, porque en esencia la religión cananita, a diferencia de la religión hebrea, es que esta primera era politeísta. Adoraban muchos dioses. Israel, acuérdense que venía de haber hecho un pacto con Dios, ¿no? En el Sinaí. Israel había dicho, nosotros haremos lo que Jehová nos ha dicho porque Él es el único Dios, Él es nuestro único Dios. Pero cuando se asienta Israel en la tierra de Canaán, se enfrentan con estas costumbres religiosas politeístas, donde los cananitas adoran a muchos dioses, muchos diríamos, ¿no? Muchos dioses. Y uno de ellos, el más importante, es que los cananitas le rendían culto a él, es el nombre, él. Él era el creador y principal deidad que se llamaba también el Padre Toro. Y Aserá o Astarte, que era su esposa. Fíjense cómo la influencia de estas culturas nos alcanzan hasta nuestros días. Había una representación de él como un toro, ¿no es cierto? Como un toro. Y ustedes saben, hermanos, que nuestra letra A, la letra A de nuestro alfabeto, ustedes saben cómo está representada, ¿no es cierto? Dos líneas así y una que cruza. Bueno, esta letra A viene del símbolo cananista del dios El. Porque ustedes saben que los cananitas en su escritura escribían, diríamos, el nombre de su deidad con un símbolo, y el símbolo era una curvita tipo U, ¿no? Invertida, una curvita tipo U invertida, y arriba de esa U otra, también en forma de U, pero que simbolizaba como unos cuernos, como unos cuernos. Entonces, imagínense, es como la cabeza de un toro, ¿no? La cabeza esa era curvita y los cuernos eran la U que se representaba. Conforme pasó el tiempo, esa representación se fue deformando hasta que esa U que estaba encima de la curvita, le empezaron a escribir abajo, ¿no? Entonces estaba la curvita, pero ahora esa U ya no estaba arriba, sino estaba en medio de la curvita. Pasó el tiempo, se fue deformando y la curvita empezó a tomar más el aspecto lineal y la U que estaba en medio, pues se convirtió en un aspecto más horizontal. Y de ahí está la alusión o la influencia de nuestra letra. Fíjense cómo una palabra o una letra que hoy nosotros tenemos, que ha sido influenciada por tiempos antiguos, pues también influyó en el pensamiento y en la conducta de los israelitas. Desgraciadamente influyó para mal. ¿Por qué? Porque entonces había un Dios que era uno de los hijos de él y de Aserá o Astarte, que se llamaba Baal. Ustedes van a encontrar este nombre muy fuertemente nombrado en Josué, Jueces, porque Baal es el dios más importante de la cultura cananea. ¿Por qué? Porque el dios Baal era el dios que fecundaba la tierra.
Se decía que este dios que aparece aquí, este es el dios Baal, esta es la representación del dios Baal, el que aparece aquí en la diapositiva. Bueno, se decía que esta deidad reinaba en el cielo y en la tierra. Una alusión muy típica a la expresión de Dios, ¿no? Una expresión que aparece en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en clara alusión a decir, no es Baal el creador de los cielos y de la tierra, es Elohim, ¿no? Es Dios. Bueno, resulta que Baal, para la cultura cananea, pues era el Dios que había creado los cielos y la tierra. Pero también era el Dios de las tormentas y las lluvias, que le daba la fertilidad a la tierra y vida a la vegetación. Realmente, hermanos, esta deidad llamada Baal, pues era una deidad agrícola, ¿no? Como lo planteé, no sé si fue la clase anterior, este, el grave problema, o en alguna clase ya lo habré planteado, el grave problema que tienen los israelitas cuando toman la tierra prometida y se asientan en ella es que empiezan a ser campesinos, empiezan a ser agricultores. Los israelitas tienen que hacer algo para vivir. Y como la tierra de Canaán es muy fértil, pues empiezan a plantar. Ajá. Y entonces, ¿quién creen que era el dios del campo? Pues Baal, ¿no? Entonces, Baal tenía la representación de ser el que fecundaba. Cada pueblo tenía su Baal, ¿no? Su figura de Baal, su estatuilla de Baal, y se construían altares a él, en honor a él, se rendía cultos, se ofrecían sacrificios, principalmente en los lugares altos, simbolizando pues el poder y la autoridad que tenía esta deidad. Se encontró esta representación respecto del culto cananeo, porque el culto cananeo, hermanos, que estaba inspirado en Baal, pues tenía que ver más con esta expresión erótica, de esta expresión sexual. Si ustedes se dan cuenta, es una representación de una relación sexual, ¿no? Entre dos personas, eh, que claramente se nota como esta alusión de fusión, ¿no? En el coito, representado en las divinidades. Vean ustedes cómo aquí está el símbolo, tiene un jarrón donde simbolizaba el agua que estaba dentro, ¿no? Como símbolo de vida, el acto de la penetración entre el hombre y la mujer, en donde evidentemente Baal era la representación de este aspecto de fecundidad, o sea, Baal era el dios que regaba su semen, diríamos, en la tierra y ésta daba vida, producía hijos, ¿no? Producía vida. Por eso es que los cananitas imploraban y su culto al dios Baal era un culto muy comprometido, diríamos, ¿no? Era un culto muy religioso, muy piadoso. Había realmente cananeos muy piadosos en su religión y muy devotos, diríamos, en ese término, del dios Baal. Esta representación, hermanos, causó mucho impacto en la psicología del israelita. Esta alusión, ¿no es cierto? Porque esta no es una alusión que tiene Yahvé. Yahvé no se representa como esta deidad en un acto sexual. Dios es otra cosa, ¿no? Pero fíjense cómo esta cosmovisión religiosa que predominaba en la mentalidad de los cananitas se trasladó al pensamiento de los israelitas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ellos adoptaron
a Baal como su Dios, porque los israelitas empezaron a sembrar y necesitaban que la tierra diera fruto. Y entonces empezaron a adorar a Baal. Ah, el problema se suscita básicamente en una indicación que Dios le dio a Israel cuando Israel ya tenía que haber poseído la tierra prometida, la tierra de Canaán. Hay una indicación o varias indicaciones que tenían que ver con la orden de Dios de destruir todo lo que tuviese que ver con los pueblos que estuvieran en la tierra, ¿no? De Canaán. Que no quedara nada, que no quedara ningún vestigio. Desafortunadamente, Israel no lo hizo, ¿no? Según lo que encontramos en estos pasajes de Números 33, 51 al 56 y del Deuteronomio capítulo 7 del 1 al 5 versículo 16, voy a leer solamente algunos pasajes que dice Números 33, 51. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. ¿Recuerdan dónde rendían culto a Baal? Pues en los lugares altos. Sigue diciendo el libro de Números. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado por heredad. Fíjense el 55 que dice. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Encontramos entonces, queridos hermanos, que el autor de Números ya eh, hace referencia pues a esto que Israel iba a terminar no haciendo, ¿no? No hizo. Porque en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 7, del 1 al 5, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, es decir, Canaán, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. Esa era la indicación. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí servirán a dioses ajenos. ¿Pues a quién? Pues a Baal, ¿no? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Mas si, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis las imágenes de Aserá, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Había entonces, hermanos, la indicación. A veces creo que Dios siempre nos ha querido librar a muchos de nosotros de caer en desgracias cuando nos ha dicho, saca de ti, de tu corazón, todo aquello que no está de acuerdo a mi voluntad, ¿no?
Saca todo aquello, ¿no?, que te va a acabar destruyendo y te va a acabar desviando de mi propósito. ¿Qué hacemos hoy en día? Pues lo mismo que hizo Israel. No le hacemos caso a Dios. Y siempre dejamos algo en nosotros que tarde que temprano se convierte en un enemigo, ¿no? Y que va a terminar destruyéndonos. Esta historia del libro de Josué nos coloca en esta situación de plantear y de decir cómo nosotros también sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos cuando Dios nos está diciendo, destruye todo, destrúyelo, ¿no? No dejes nada en tu corazón, ni la vanidad, ni el orgullo, ni la ambición, ni las adicciones, ni nada. Sácalo, porque si no lo sacas, te va a destruir, va a terminar tu vida. Y no porque Dios lo quiera, sino porque cada uno de nosotros lo decide. Bueno, eso fue lo que pasó en esto. Entonces, el Señor mandó que se destruyeran completamente a los cananeos. ¿Qué pasó? Pues que fue el castigo divino sobre los cananeos. La idea era proteger al pueblo de la religión depravada que existía, como hemos visto, ¿no? En estas alusiones, básicamente de tipo sexual, que se hacían en los rituales a Baal. Y además, la intención era grabar en la mente del pueblo las consecuencias de la impureza. Evidentemente, queridos alumnos, debemos entender que ya esta literatura está por sí sola resaltando la santidad de Dios, por sí sola. Y esto es un factor decisivo para entender lo que está sucediendo en la Biblia. El hecho de tener otros dioses atenta contra la santidad de Dios, ¿no? Atenta contra su santidad. Y por lo tanto, Dios quiere que no haya nada sobre estas culturas depravadas, inmorales, idólatras, porque quiere fijar en el pueblo el concepto de la santidad de Dios y de la pertenencia de Dios. O sea, Dios le dijo al pueblo, yo quiero que ustedes sean un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo único. Y la única forma que tienen de hacerlo, pues es no haciendo lo mismo que hacen estos pueblos. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo no puedo, hermanos, hermanas, como profesor, pasar por alto la aplicación que estos textos nos están diciendo hoy. Hoy, más que nunca, la iglesia cristiana tiene que defender, tiene que exaltar, tiene que proteger, tiene que sacar cara sobre la santidad de Dios. Y la única manera que tenemos de hacerlo es ser diferentes a los demás. En todos nuestros actos de conducta, en todas nuestras formas, en todas nuestras relaciones, en todas de nuestras maneras de pensar, de actuar, en nuestras palabras, en nuestros gestos. Tenemos que ser diferente porque el ser diferente refleja la santidad de Dios. Pero si no, entonces nos acomodamos al Dios Baal moderno, ¿no? Al Dios Baal, que incluso hoy mismo es un Dios del desenfreno, del hacer lo que quieras. Del Dios Baal estamos teniendo la misma expresión del Dios Baal, ¿no es cierto? En donde eh, este, estos movimientos que pretenden cambiar el uso natural de la sexualidad del ser humano, es el Dios Baal que se rinde, son las personas que se rinden al Dios Baal, al capricho y al arbitrio de cada una de estas cosas. Hoy vemos con claridad cómo la gente está adorando a Baal nuevamente, ¿no? Y se está rindiendo básicamente al mensaje posmoderno, ¿no? Al mensaje de la secularización, ya no queremos saber de Dios, ahora todo es Dios solamente en el templo, no más que en el templo, ¿no? Y esto es un grave problema, ¿no? Es decir, no estamos muy lejos de la época de Josué.
Dios nos ha llamado a ser parte. Por eso Jesús en la oración su sumo sacerdotal decía, Señor, Padre, estos están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, Dios nos ha dado esta tierra, este tiempo, esta generación, pero para ser diferentes. Caso contrario, si nos dejamos llevar por la corriente, vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos. Y esto es un problema. Así que bueno, algo bueno sacamos de esta literatura, ¿no? ¿Cómo le fue a los israelitas cuando se dejaron sucumbir por los dioses cananeos? Pues les fue mal. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Lo mismo, lo mismo. Cuando alguien, cuando un cristiano se hace un Dios diferente al Dios verdadero, va a terminar rindiéndose a él y va a terminar rindiéndole culto. Y bueno, creo que es algo que nosotros tenemos que evitar. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué propósitos tiene el libro de Josué? Bueno, son 7 propósitos que vamos a ver. Vamos a ver este primero y tomamos un receso. El primero tiene como finalidad, como dijimos, relatar cómo se da el efecto de la conquista de la tierra prometida llamada Canaán y cómo las tierras se establecen, cómo las tribus, perdón, se establecen en esta tierra de Canaán. El segundo propósito es demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas dadas a los patriarcas sobre poseer la tierra prometida. Dios es fiel en sus promesas. Esto es un dato muy importante, hermanos, que ustedes pueden tomar como nota para el sermón que van a realizar si a alguien le toca realizar un sermón sobre el libro de Josué. ¿Cómo nosotros podemos ver en el conjunto del libro, ¿no? En el conjunto del libro, cómo podemos ver que Dios cumple sus promesas? Y Dios le prometió a los patriarcas que les iba a dar una tierra por heredad. Y vemos con claridad cómo en el libro de Josué se hace realidad esta, esta acción. ¿Mm? Tercer propósito, bueno, lo enmarcamos ya, tiene que ver con la santidad de Dios en su juicio sobre esta forma que tiene de vivir la religión cananita. Es muy interesante, queridos alumnos, ver cómo esta literatura se convierte en sagrada al momento en que se traduce en defensora de esta cualidad, de este atributo divino de Dios que tiene que ver con su santidad. Un libro de historia común y corriente. El autor no tiene la intención de ser preciso en los datos, pero sí certero, muy certero en el mensaje que quiere transmitir. Y el mensaje que quiere transmitir es, Dios cumple sus promesas, pero el pueblo ahora tiene que vivir en la santidad de Él. El problema es que Dios sí cumplió su parte, pero el pueblo no la cumplió. Y ese fue el grave problema. Bueno, perdónenme, le había dicho que eran 7 propósitos, no, son 3 propósitos del libro y vamos a ver después del receso los grandes temas que tienen que ver con este libro de Josué. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran hacer antes de irnos al receso? Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, pueden, si vamos bien, si se va entendiendo, si van aceptando el sermón. Sí, está muy bueno.
Está muy bueno y bueno, hasta ahora estoy escuchando. Muy bien. Después si voy a poder realizar los trabajos, eso no lo sé, pero bueno, vamos a intentar, a ver qué. Cosas buenas van a salir, Esther. Va a ver que sí. Va a ver que Bueno, sí. Va a ver que sí. espero. Tenga fe. Si usted ya llegó hasta acá, no es porque le pagó el asado al profesor, sino porque tiene usted mucha capacidad, así que va a poder hacerlo. ¿Ok? Bueno, Gracias. vamos a tomar el receso, vamos a tomar 10 minutitos y volvemos.